El dólar blue, el dólar oficial, una brecha del 90%. Estamos en comunicación con Gastón Rossi, economista, director de la consultora LSG. Gastón, primero que nada, gracias por atendernos. Juan Cruzán te saluda. ¿Qué tal, Juan Cruz? ¿Cómo estás? Gastón, en el Mundial hablábamos del dólar 12. El dólar 12, el dólar más o menos, y ya era una locura. Ahora resulta que me tengo que preparar para festejarle, hace la semana pasada festejé los 15 del dólar y ahora ya le tengo que festejar la mayoría de edad. ¿Cómo viene el tema? Si sigo así, en un mes les tengo que festejar ya los 30. Bueno, si seguimos con las analogías futbolísticas, lo bueno es que los planteles del Mundial tienen 23 jugadores, así que todavía tenemos posibilidad de asignarle nombres. Mirá, yo creo que acá el problema es la secuencia que trajo aparejada el default. Básicamente, cuando se produjo el default, el gobierno, en lugar de administrar esa situación y dando señales contundentes de voluntad de negociación o al menos de administrar los daños, lo que hizo fue dar señales muy negativas. Digamos, en primer lugar, amenazó con usar la ley antiterrorista, después pasó la ley de abastecimiento al Congreso, bajó las tasas de interés y finalmente mandó al Congreso la ley de pago soberano. Es decir, toda una secuencia que en lugar de mostrar una voluntad de alguna forma de administrar los daños colaterales del default, lo que hizo esencialmente fue poner más presión sobre el mercado cambiario. ¿Por qué, Gastón, uno siente que al gobierno nacional la situación del default no le afecta, al menos? Dice, lo sostiene así. Mira, yo creo que ahí hay distintas cuestiones o factores en pugna. El primero es que el gobierno tenía una agenda de volver a los mercados para evitar la escasez de reservas. Digo, esa secuencia fue clara desde finales del año pasado con el pago al CIADI, la momentánea normalización del INDEC, el arreglo con Repsol, con el Club de París. Es decir, había una secuencia que culminaba con el retorno a los mercados, en el cual el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos la puso en un compás de espera y evitó que se alargaran los plazos. Yo creo que en la percepción del gobierno, en un análisis costo-beneficio, en una primera etapa la justificación que hacía el gobierno era: no podemos arreglar con los holdouts porque tenemos la famosa cláusula Rufo que Sí. expira a finales del 2014. El problema es que cuando manda el Congreso la ley de pago soberano, la impresión que dio el gobierno fue la de decir: mirá, este tema en realidad el problema no es la Rufo, el problema es que yo no quiero negociar o tener que pagar el costo político de llegar a un arreglo con los fondos buitres, digamos, muy por encima de lo que le hubieran correspondido con el canje. Entonces el mercado lo que esperaba era: bueno, le creemos lo de la Rufo, el 2 de enero este problema se arregla. Cuando envíen la ley de pago soberano al mercado, lo que dice es: bueno, un momentito, porque por ahí esto no se arregla el 2 de enero y por ahí es una mochila que le va a quedar al próximo gobierno. Entonces, si no se arregla el tema con los holdouts, si no hay acceso al financiamiento externo, el escenario en materia de divisas obviamente es muy complicado, agravado en un contexto internacional complejo por la caída del precio de la soja. Ahora, Gastón, si uno piensa en términos económicos y en términos de la sociedad, me acuerdo cuando el año pasado, cuando el dólar se disparaba un poquito, había una suerte de sensación de caos, parecía la gente yendo a comprar dólares desesperada, y ahora es como que la gente parece que se acostumbró. El dólar va subiendo un peso 50, 30 centavos, 40 centavos, la escalada parece que no tiene techo y no hay una reacción explosiva. Y cuando digo explosiva no me estoy refiriendo, digo, para que lo escuchen del otro lado, no empiecen con que nos somos agoreros del desastre. Digo explosiva de reacción, de rapidez, de reflejo. Sí, yo creo, ahí hay distintas cuestiones. Primero, es muy poca la gente que efectivamente tiene capacidad de ahorro y puede acceder a comprar dólares. Es decir, en términos efectivos, el hecho de la suba del precio afecta a un grupo reducido. El problema es que en una economía como la Argentina, que tuvo tantos vaivenes en el pasado, hiperinflaciones, hiperdevaluaciones, la cotización del dólar informal para buena parte de la población es el termómetro de cómo anda la economía. Entonces, quizás puede ser que
ya estamos entre comillas, acostumbrados a tener una brecha. De hecho, hoy la brecha está en torno al 90% y hubo momentos en el 2013 que alcanzó al 100%, es decir, con esa medición todavía no estamos en el máximo y en parte ya nos acostumbramos a convivir con una brecha. El problema es que para una economía que ya está en recesión, sin acceso al financiamiento, un escenario de ampliación de la brecha cambiaria impacta sobre la incertidumbre cambiaria, es decir, son contados los proyectos de inversión que tiene la economía por la incertidumbre, y si encima se amplía la brecha, vos ponete a pensar, ningún empresario extranjero va a estar dispuesto a poner un dólar en la Argentina, traer ese dólar y que le paguen 8.40 para hacer una inversión si sabe que la estructura de precios de esa economía no es razonable o no está acorde a un tipo de cambio de 8.40. Entonces, naturalmente lo que prima es un comportamiento defensivo y decir, bueno, esperamos hasta que aclare, y el correlato que tiene eso es aún menor entrada de dólares desde el exterior. Perfecto, ahora Rossi le hago la última pregunta, y le hago varias y les pido respuestas cortitas, así las podemos meter todas de corrido. La primera, ¿es posible que el dólar blue baje? Yo creo que sí, el gobierno tiene absolutamente disponibles las herramientas, lo hizo en enero, cuando subió la tasa de interés, sería una señal, si modera el ritmo de crecimiento del gasto. Tiene distintas variables, el problema es que las señales que da el gobierno tiene que ir para un determinado sentido y las señales que daban en el otro sentido. ¿Cuál sería el valor ideal del blue? El blue como tal no tiene valor ideal, lo ideal es que la brecha se reduzca, en todo caso uno puede discutir cuál es el valor ideal para el dólar verdadero, que es el que reciben Perfecto, los ¿y exportadores. cuál es ese valor ideal? Mira, ahí es difícil una respuesta corta. Lo que te digo es, si uno quisiera retornar a la competitividad del 2011, el tipo de cambio a los precios actuales tendría que ser de 9.30. Pero el problema es que es a los precios actuales. Si vos devaluás a 9.30, eso se te corre en más inflación y es como un blanco móvil. Entonces, Claro. hasta que no saques el frente inflacionario, es como que lo estás corriendo de atrás. Y ahí me dijo inflación y siento que esto no tiene solución, porque el gobierno no ha mostrado ningún interés en combatir con herramientas efectivas el término de la inflación. Es como que a la inflación la combate con antifebriles, no con antibióticos. Sí, y antifebriles en dosis homeopáticas. Claro. No, acá hay un problema esencial, que es vos tenés un déficit fiscal financiado enteramente con emisión monetaria. Entonces, si en la visión del gobierno emitir para financiar el gasto, el desequilibrio fiscal, no tiene impacto inflacionario, difícilmente puedan dar marcha atrás o estén convencidos de dar marcha atrás. Yo creo que hasta que no se modere el ritmo de crecimiento del gasto, la Argentina va a seguir conviviendo con inflación muy elevada. Gastón, gracias por estar en Infobae TV.